Bienvenidos y bienvenidas al podcast de Recursos Humanos de Factorial. Hoy traemos una edición súper especial, y es que es la última en la que presento una de estas entrevistas. Y llevamos más de 2 años juntos, más de 50 podcasts grabados, y hemos entrevistado a grandes líderes de las empresas más relevantes de nuestro país, además de a muchas otras personas que son especialistas en cualquiera de las áreas del Departamento de Recursos Humanos. Eso sí, a pesar de que sea la última vez que me vais a ver en el HR Podcast de Factorial, no quiere decir que no vayamos a traer sorpresas. Es más, os animo a que estéis muy atentos, tanto a las sorpresas que vamos a sacar por nuestra parte, como a las sorpresas que van a venir en el futuro en este podcast de Factorial. Estar atentos porque dentro de poco van a haber muchísimas novedades. Ahora sí que sí, vamos a la parte que nos interesa. Hoy vamos a hablar con Patricia Iglesias, la directora de Recursos Humanos de Texology. Texology es una empresa tecnológica que desarrolla soluciones de publicidad programática. Si te estás preguntando qué es esto de la publicidad programática, es la solución tecnológica que hace que cuando estás haciendo scroll down en tu dispositivo móvil te aparezca publicidad. Con Patricia hablaremos sobre cómo desarrollar una cultura corporativa donde nuestros equipos puedan crecer. Y también hablaremos sobre liderazgo y comunicación. Así que si os parece, vamos allá. ¿Qué tal, Patricia? ¿Cómo estás? Muy bien. Un placer tenerte aquí. Además, hoy es un podcast especial. Vamos a hablar de un tema que seguramente hemos tratado muchísimas veces, que es el tema cultural, pero un poquito vamos a intentar enfocarlo de cómo crear culturas que permita que los empleados que trabajan en estas organizaciones puedan crecer, ¿no? Y nos encontramos en las casuísticas que en la mayoría de organizaciones hemos de construir una cultura la misma para todo el mundo, con equipos totalmente multidisciplinares, sí, intergeneracionales, en muchas ocasiones de países totalmente diferentes, con culturas totalmente diferentes. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Pues es divertido. Es muy divertido. Es que realmente no hay una fórmula mágica. Al final yo creo que como la propia cultura, cuando tú analizas y cuando tú aterrizas toda esa cultura en una compañía, es única. Y dentro de esa cultura tienes subculturas, ¿no? Yo creo que siempre cuando lo explicamos es, ok, vamos a tener una cultura, vamos a tener definido todo lo que aceptamos dentro de esa cultura, todo lo que no aceptamos dentro de esa cultura, pero también tenemos que ser muy flexibles. Es algo vivo que tiene que estar ahí y que tiene que darnos cabida a que haya diferentes casuísticas en cada uno de los departamentos. No va a ser lo mismo. Y ya no entro ni siquiera en la parte generacional, entro ya en la parte de funciones. Un departamento técnico, tequi, 100%, o un departamento de ventas, 100%, ya son dos culturas de empresa totalmente distintas, ¿no? Entonces, si además a eso le añades pues todos estos factores extra como origen, culturas de cada una de las personas que lo conforman, idiomas, porque a veces también el idioma nos limita mucho, ¿no? Si no tenemos un idioma común, edades, ¿no? Estas generaciones millennials, boomers, etcétera, pues realmente se vuelve un reto enorme. Y para mí la clave siempre es la misma. Al final tenemos que volver a lo básico y es empatía y coherencia y ya está. Comunicarnos mucho, trabajar mucho en equipo, hablar muchísimo entre nosotros, que el liderazgo además sea quien represente bien esa cultura y baje todos esos procedimientos, todos esos valores, toda esa misión que tenemos en la compañía para que la gente al final lo pueda hacer suyo, pero tenemos que respetar también que la gente lo hace suyo a su manera, ¿no? Y tenemos que ir trabajando todo esto. Has dado 2 puntos interesantes que ahora entraremos, que es comunicar mucho y de manera transparente, y el liderazgo, que creo que son 2 puntos interesantes. Mucho. Ahora hace falta entender un poquito más cómo impacta y cómo lo bajamos. Pero antes, claro, ahora estás comentando todo esto y a mí, yo me imagino, ¿no? Al final hay muchos tipos de empresas, España es un país de pymes, por lo que quiere decir que es empresas, sí, pues muy pequeñitas, ¿no? Donde seguramente gestionar un equipo, pues me lo invento, de 3 a 10 personas es relativamente fácil a nivel cultural, pero también hay muchas empresas donde está pues un gran grueso de la masa laboral del país que trabaja en grandes empresas, ¿no? Claro. Entonces, ¿hay algún punto en el que se vuelva ingestionable el tema de la cultura? Hay un número mágico, ¿no? Donde digas, hostia, es que a partir de tantas personas se nos descontrola, ¿no? Y ya se empieza, sí, a crear lo que tú decías, que claro, el departamento técnico que lo forman, me invento, 50 personas,
tiene una cultura totalmente diferente al de ventas, que lo forman 300. Como podría ser el ejemplo de Factorial, los números me los estoy inventando, ¿no? Pero que podría ser un poco la realidad. Sí, yo creo que la clave ahí es hablar de máximos, de esos límites que hacen que no podamos gestionar equipos, ¿no? A ver, hay teorías de todo tipo, hay estudios de todo tipo. Yo, por lo que he ido viviendo, creo que entre 8 y 10 personas, para mí es el tope o es el máximo en el que podemos gestionar un equipo de forma óptima, de forma adecuada. ¿Cómo gestionar? A gestionar me refiero a poder comunicarnos bien, a poder liderar de una forma correcta y alineada con los valores de la compañía, con esa cultura, ¿no? Cuando tenemos tanta gente, cuando tenemos muchísima gente, ponte, yo qué sé, un equipo de 20, es que ya no te digo ni 300 como has dicho tú, un equipo de 20 personas, a mí me parece inviable que puedas tener feedback de cada una de esas personas, que puedas tener one-to-ones con esas personas para que realmente sepas cómo está la cosa por ahí, ¿no? Que se cuece por ahí, y que además tú puedas utilizar todo eso para tener esa asertividad y esa empatía a la hora de trabajar con el equipo, ¿no? Es complejo, es complejo. Para mí el tope estaría en 10 y apurando. Es un número más bajo del que yo me imaginaba. Sí que es verdad que al final, claro, aquí hay un punto donde escalar un equipo es muy difícil, porque si hay un líder, el líder tiene un tiempo limitado. Exacto. Y para influir en personas necesitas estar en contacto con ellas. Exacto. Lo comentabas tú, comunicación y liderazgo. Todo esto es muy difícil hacerlo sin que la gente te conozca, ¿no? A veces oigo frases del estilo, o sea, empresas muy grandes que dicen, no, es que el director general de esta empresa es un gran líder. Ya, pero este gran líder, que seguramente lo es y no lo pongo en duda, ¿a quién influye? Pues seguramente no influye a la persona de debajo, ¿no? Tiene que ser una escala. Al final tiene que funcionar en forma de escala. Tú puedes tener un CEO y que sea un gran CEO y que sea una figura de influencia y donde la gente se quiera ver reflejada, pero ese CEO evidentemente no va a estar trabajando directamente con el staff, va a tener personas en un equipo de dirección o de comité ejecutivo, lo que sea, ¿no? Según la estructura de la compañía. Y ya te digo, para mí el número máximo es 10. Si tú tienes un equipo, me lo invento, de 8 o 9 directores o directoras, esas personas van a tener por debajo, y estoy hablando de una estructura más grande, pero van a tener por debajo personas que son mandos intermedios, que son team leaders de otros equipos, y a lo mejor esos equipos, si son mucho más numerosos, luego tiene sentido que tengan otro mando intermedio entre medias, ¿no? Entonces, para mí, lo ideal, que no siempre es posible, pero lo ideal es que haya una escala y todos tengamos un máximo de unas 10, te voy a poner 11 para ser un poquito más flexibles, pero unas 10 personas a las que lideremos directamente, con las que tengamos esa comunicación continua y de las que sepamos qué pasa en su vida y cómo son y las cosas en las que podemos influir de forma positiva, y que esas personas sean las que se encarguen del resto de personas, sin quitar que tú puedas conocer al resto de la compañía, evidentemente, pero lo que no podemos pretender es que este señor que me decías conozca todo el equipo, es que es imposible. Literal. Es que es inviable. No, y que al final creo que aquí hay como dos partes. Ahora que estás comentando esto, creo que hay un grupo muy cercano que sería de 8 a 10 personas, como bien comentabas, en el que no tan solo puedes influir y liderar, sino que mentorizas. Exacto. Es decir, yo como CEO, a mi staff directo, a los directores de área, transmito directamente un mensaje y puedo hacer un mentorizaje muy cercano, pero después seguramente mi radio de influencia abarque un poco más, claro. Que son aquellas personas donde no puedo dedicar, me lo invento, más de 5 minutos al día o más de 5 minutos a la semana, pero que sí que voy a tener ese contacto directo para transmitir ideas, para inspirar, para transmitir esa visión, ¿no? Entonces es como separar un poquito las dos cosas, decir, ostras, claro. Al final yo a esas personas puedo influir, pero va a ser también el grado de influencia mucho menor, por lo tanto quien va a tener que estar encima es las personas a las que yo dedico la gran parte de mi tiempo, para que ellos dediquen a estas personas la gran parte de su tiempo. Es que yo creo que son conceptos distintos. Una cosa es que tú puedas ejercer influencia en las personas, no tiene por qué ser tu equipo directo, porque tú puedes ejercer esa influencia porque la gente vea que eres coherente, que transmites una serie de valores, que quieren ser un poco como tú, ¿no? Que te ven ahí como una figura a decir, ostras, creo que refleja la cultura de la compañía y quiero ser como él o como ella. Eso es esa influencia, pero luego, para mí la capacidad máxima del líder, de la persona que es líder de un equipo, es ese mentorizaje. Tú tienes que ser mentor de las personas que tienes en el equipo, tienes que acompañarles, tienes que hacer que crezcan, tienes que hacer que se desarrollen. Eso no lo puedes hacer con tanta gente. Es que es imposible. O sea, es literal. Totalmente inviable. Literal. Y ahora sí vamos ya punto por punto, ¿no? Comentabas comunicación. O sea, para crear una cultura donde la gente, uno se pueda desarrollar, pero crear una cultura que sea sólida,
El papel de la comunicación creo que es evidente, es una clave. pata súper importante. Sí. Además, naturalmente, la gracia de un equipo es trabajar entre varias personas, por lo tanto, para poder alinearnos necesitamos comunicarnos, ¿no? Pero ¿cómo construimos todo el sistema de comunicación de nuestra organización? Es decir, parto desde la base de tenemos un papel en blanco, cómo tiene que ser, qué canales tenemos que utilizar, quién debe liderar esta comunicación, qué características ha de tener esta comunicación. Pues te voy a dar una mala noticia, que es que no tengo respuesta, Vale. pero sí que si tenemos esa hoja en blanco, que es una oportunidad brutal en las empresas, lo que tenemos que hacer es que la gente participe para definirlo, ¿no? Entonces, ¿cómo suele ser la comunicación óptima? Oye, pues una comunicación transparente, honesta, que haya ese grado de asertividad, que sea constructiva, que tengamos ese espacio de seguridad, porque para mí antes que la comunicación tiene que haberse creado un espacio de seguridad psicológica en el que la gente se atreva a comunicar, porque si no toda la comunicación va a estar supeditada a lo que pensamos que van a pensar de nosotros cuando lanzamos un mensaje. Esto es súper importante. Entonces, si nosotros llegamos a ese punto de tener libertad absoluta, de comunicarnos y decir lo que pensamos, y además estamos alineados con todo lo que es la cultura de empresa, es maravilloso, porque de forma natural sale y sale bien, ¿no? Entonces, si tú tienes esa hoja en blanco y sientas al equipo, si realmente estás trabajando bien la cultura de empresa, normalmente, y nos ha pasado, sale solo y la gente te dice, no, mira, yo no quiero que me digan este tipo de cosas por Slack, me lo invento, ¿eh? Vale. Yo quiero que me lo digan en privado, yo quiero que la conversación sea en persona, prefiero que los one-to-one no me los hagan en remoto, que trabajamos en remoto, prefiero hacerlos cuando vamos a la oficina, Okay. o no, las reuniones tienen que ser de este tipo, o prefiero que lo hagamos de esta forma, y sale de la gente. Entonces, si tú luego todo eso lo aterrizas y realmente tiene sentido, porque es cómo estáis trabajando y cómo funciona bien, ya te lo han hecho ellos. ¿Y tú lo adaptarías a cada caso en concreto o estandarizarías un poquito los procesos? Hay que estandarizar. Para poder también crecer, Sí, naturalmente, porque sí. si después incorporas nuevas personas, personalizar se convierte en algo mucho más difícil. Sí, hay que estandarizar. O sea, tú tienes que coger como esa carta a los Reyes Magos y crear un procedimiento de comunicación o un proceso de comunicación que puede ser formal o informal, porque la gente ya lo conoce, e intentar que se aplique a toda la compañía. O sea, lo que tiene sentido es que lo que salga de ahí, por eso lo suyo es que cuando creamos procesos de cultura participe todo el mundo. O todo el mundo, o si hay tanta gente como 300 personas que decíamos antes, por lo menos representantes de todas las áreas de la compañía. Y que de ahí podamos sacar algo común que se extrapole al resto de la empresa y que todo el mundo lo tenga para sí y al final de forma natural ya lo hacemos nuestro y se consigue. Está también la parte contraria, ¿no? Ahora decíamos, o sea, yo te he dado una hoja en blanco, construyamos desde cero, pero la realidad también es que la gran parte de empresas que existen a día de hoy, pues ya tienen unos añitos, ¿no? Sí. Entonces, pero sí que es verdad que también muchas de ellas tienen un bagaje pues muy extenso, pero ahora se encuentran en un momento de cambio por mil motivos, ¿no? Porque al final el mercado ahora cambia mucho más rápido que cambiaba antes, las necesidades de los empleados están cambiando mucho más rápido de lo que cambiaban antes, por lo tanto, adaptarse a todo esto requiere que tú también tengas una agilidad mucho mayor, que hay empresas que la tienen y hay empresas que lamentablemente no. Claro. Pero mi pregunta es, en una situación, en un contexto como este, donde tú tienes una organización que ya tiene una trayectoria pues bastante antigua, donde ya tiene pues una manera de hacer muy establecida, ¿cómo transicionas tanto la cultura como la comunicación, que es una parte concreta aquí dentro? Es muy complejo, es muy complejo. Realmente aquí yo creo que el gran reto es que las personas que participan y que ya llevan tiempo en esa compañía con otro tipo de comunicación, con otro tipo de dinámicas, ¿no? Que a lo mejor son más tradicionales o son unas estructuras mentales un poco más rígidas, ahí primero tenemos que conseguir que esas estructuras mentales se rompan. Y la única forma de hacerlo es que vean el beneficio del cambio. Es decir, tú aplicas una serie de procedimientos, la resistencia al cambio está ahí, y más en este tipo de empresas y de perfiles, pero está comprobado también que cuando estas personas van abrazando el cambio poco a poco, a veces obligadas al principio, pero negaré que he dicho esto, al final cuando ven el beneficio que tiene y ven que a nivel de persona, de ser humano, ese tipo de comunicación es mucho más gratificante, lo abrazan y es distinto y cambia la cosa. Lo que pasa es que es un proceso mucho más lento y es un proceso doloroso. Ahí es como si metieras un montón de cosas en una batidora y tuvieras que menearla fuerte para despertarles, ¿no? Pero es posible conseguirlo, sobre todo a nivel de comunicación. O sea, dirías que la clave es, sobre todo, remarcar aquellos puntos
que van a suponer una mejora para la vida de las personas que están ahí. Como todo en esta vida. Al final, cuando intentamos condicionar, ¿no? O queremos que la gente aprenda, tenemos que hacerlo motivándolos. Funciona así. Este es un punto interesante porque hay un libro que a mí me encanta, que es probable que lo haya mencionado alguna vez, que tiene un título terrorífico, pero que el libro es espectacular, que es Cómo hacer amigos e influir en las personas, de Dale Carnegie. ¿Cuál es? Pero no me lo he leído. Pues tiene más de 100 años, pero realmente, o sea, todo lo que dice es tan básico que debería ser lectura obligatoria. Claro. Es más, a mí me sabe mal que me hayan obligado a leer ciertos libros en la escuela y no este, básicamente porque te dice cosas y te habla del principio de reciprocidad, ¿no? De que al final lo que, y es algo muy básico porque no implementamos en nuestra comunicación diaria, yo lo que quiero conocer es lo que voy a sacar yo de una interacción que voy a tener contigo. Claro. En cambio, cuando hablamos con la gente, ¿no? O sea, yo me pongo en el lugar, pues ahora estamos aquí en la planta de sales, de ventas, de Factorial, lo normal es que un comercial llame a una directora de recursos humanos como tú y diga, Patricia, hola, ¿qué tal? Mira, te llamaba porque quiero explicarte cómo Factorial te puede ayudar. ¿Y tú ya te pones en modo defensa? O sea, ¿quieres tú? Déjame. Claro, o sea, me estás diciendo lo que quieres tú. Claro. No, o sea, dime el beneficio que va a tener para mí. La diferencia es, hola, Patricia, ¿qué tal? Exacto. Mira, te llamaba porque quiero darte la oportunidad de que puedas conocer un poquito mejor cómo estamos ayudando a empresas como la tuya a digitalizar todo su departamento de recursos humanos. Ostras, entiendo el beneficio que esto tiene para mí. Pero esto no lo ponemos en práctica. No lo hacemos, comunicamos muy mal en general, ¿eh? Porque estamos de hecho, acostumbrados. El 80% de los problemas que tenemos son por la comunicación. Estoy seguro que sí, pero es que esto incluso lo hacemos de manera inconsciente en el entorno laboral, porque en el entorno personal también lo hacemos así. Cuando nos comunicamos con nuestra pareja, con nuestros hijos, con nuestra familia, comunicamos lo que nosotros queremos, Exacto. Lo que nosotros queremos sacar de ahí, porque es una comunicación mucho más directa, que no necesita tanta empatía y tanta asertividad, por lo que es mucho más natural que nos salga. Sí. Pero el resultado, el impacto que tiene la otra persona también pues es más bajo. Tienes que hacer un esfuerzo. Al final, para poder llegar y lanzar el mensaje adecuado, tienes que hacer un esfuerzo. Y la frase, ¿no?, de la confianza da asco, pues... Literal. Entonces, aquí surge una pregunta que es, ostras, ¿cómo conseguimos mantener nuestra personalidad de empresa también en un entorno en el que hay personas muy diferentes y tenemos que gustar a mucha gente? Porque aquí está el riesgo también de caer en que nuestro mensaje se edulcure, se diría es la palabra correcta. No me suena bien, ¿no? Sea azucarado. Sí, o sea, sí, que sea muy artificial, sí, y que no sea la personalidad que realmente con la que empezamos y la que nos hizo llegar a este momento. A ver, aquí yo creo que hay varias cosas y esto es mi opinión. Una es que no tenemos por qué gustarle a todo el mundo. Y eso lo tenemos que tener claro. Igual que al principio he dicho que una cultura es única y es viva, si realmente somos únicos, tenemos que continuar siendo únicos. Tenemos que gustarle a la mayoría de las personas que están en nuestra empresa, evidentemente, porque al final tiene que haber un fit cultural ahí. Y yo creo que somos, desde la parte de recursos humanos sobre todo, somos muy responsables de que las personas que entren tengan ese encaje cultural. Porque cuando tú ya entras en algo con lo que estás alineado y que vives por ti, pues porque coincides en los valores, porque coincides en la forma de comunicar, porque de forma natural estás alineado, no tienes problema. Y te digan lo que te digan, te va a estar bien, porque está bien, porque es como tú. Si tú entras en un sitio en el que eres totalmente contrario a lo que hay ahí, evidentemente vas a ser un hater. Pero es que es lógico. Y va a crear una fricción entre tú y la empresa. Pero claro, ahí ya entran las tomas de decisiones. O bien la propia cultura va a expulsar a esa persona porque es insostenible con el tiempo, o si tenemos una persona que está en esa zona de confort, ¿no?, y que no sale por sí misma, a lo mejor tienes que tomar una de esas decisiones que no nos gusta tomar, pero que es en bien y en pro del resto de compañeros que sí que están alineados con esa cultura, y es expulsar a esa persona de esa cultura. Y esto tiene que ser así, aunque nos duela mucho, ¿eh? Y aunque suene también muy mal decirlo muchas veces, ¿no? Porque al final somos un departamento de personas, la mayoría de personas que trabajan aquí o en este departamento suelen tener una visión muy humanista. Nos duele mucho, cuando sale gente, literal. Que parece que no, pero nos duele mucho. Pero esta persona no quiere decir que no sea válida. Lo que no es, no encaja en ese tipo de cultura. A lo mejor tú te vas a una empresa que está justo al lado
y eres una estrella y estás maravillosamente bien y no pasa nada. Es válido, todo esto es válido. Totalmente. Yo soy de los que piensa que no hay empleados buenos ni malos, y también entiéndase cómo se quiera esta frase, sino lo que hay son personas que no están en el lugar adecuado, en la empresa adecuada, en la posición adecuada, o en ese espacio en donde realmente poder demostrar las habilidades que tiene, ¿no? Justamente hace ya unos meses escuchaba al CEO y fundador de Globo, Óscar Pierre, que comentaba que en la fase de crecimiento que tuvieron pues enorme, donde escalaron la compañía de X empleados a X por 4, claro. Se dieron cuenta que lo que él llamaba culturas vainilla, ¿no? Que decía, ostras, habían transicionado su cultura a una cultura que gustara a todo el mundo, porque habían dado entrada a muchas nuevas personas, claro. y no querían ni ofender sensibilidades, querían adaptarla. Pero te estás adaptando tú. Literal. Y llegó un momento que él dijo, ostras, ya, o sea, hemos escalado la cultura, ahora hemos adaptado nuestra cultura a este momento de crecimiento, pero nos hemos dado cuenta ahora mismo que esto no nos sirve. Que lo que queremos es volver a la cultura que teníamos antes, donde seguramente no todo el mundo tenga cabida, porque no todo el mundo se sienta cómodo, exacto. pero que realmente esa cultura que nos hace especiales, ¿no? Y esa cultura que nos ha hecho llegar hasta aquí. ¿Qué puede pasar? Pues que haya personas que se den cuenta, que de repente digan, ostras, pues es que no es mi sitio. No es mi sitio. No pasa nada, no pasa nada. No pasa nada, de verdad. Yo creo que hay que ser más auténticos y ser coherentes con el mensaje, con la propia cultura, que no cambiar para gustar a todos. Eso no funciona, acaba por no funcionar. A mí me encanta ponerlo con las analogías de si tú te vas a una cita romántica y tú te adaptas a la persona que sí, pero cuando pasen 20 años, ¿qué haces? Literal, ¿no? Es que pasa esto, ¿no? Claro. Dices, claro, yo, mira, voy a la cita y voy a intentar ser la persona perfecta para gustarle a esa. No voy a intentar ser yo, ¿no? Intento, pues, ocultar mi personalidad o adaptarla a la situación. Ostras, es muy probable que esa persona le induzcamos en una toma de decisión errónea y al final, a la larga, todo esto acabe saliendo, ¿no? Es un error, esto es un error. Y lo que comentabas antes, por ejemplo, del caso de Globo, pasa en muchas empresas que han sido startups o empresas que estaban empezando y que han crecido muchísimo, pues porque ha habido esa parte de expansión brutal que normalmente va acompañada de contratar a muchísima gente. Y no es lo mismo tener un proceso de selección en el que le puedes dedicar amor y tiempo a tener que fichar a lo mejor a 50 personas en 2 o 3 meses. El fit cultural ahí seguramente no lo estés mimando tanto, con lo cual, ¿qué ocurre? Que cuando llegamos a la fase de estabilizarse y en la que realmente estamos empezando a valorar la continuidad y qué personas son clave en nuestra compañía, empieza a haber ese roce entre personas que no encajan en la cultura. Y es así, si tú tienes clara cuál es la cultura expulsa a las personas y siempre es así. Literal, yo creo que hay como dos partes, ¿no? Una está ostras, estás creciendo mucho, tienes que dar cabida, o sea, tienes que entrar a muchas personas de golpe, te falta tiempo para averiguar si realmente esa persona encaja o no. Claro. Y creo que hay otra, que es la presión por hacer crecer el negocio, ¿no? Que me da la sensación que tal vez a empresas como Globo también les ha sucedido esto, porque es una empresa que yo no conozco perfectamente por dentro, pero sé que los managers dedican mucho tiempo a la selección, es decir, cada manager de su área lo hacen ellos directamente, primero recursos humanos, después pasa por ellos y ellos hacen 3 entrevistas, ¿no? Imagínate. Claro, entonces, estás invirtiendo mucho tiempo, pero claro, tú tienes una presión directa por contratar a alguien ya, porque tú estás asumiendo una carga de trabajo que quieres delegar ya en una persona, por lo tanto, realmente tienes más motivos casi por contratar a esa persona y hacer la vista gorda en ciertas cosas que poner el freno y decir, no la contrato, ¿no? Claro, aquí lo que haces al final, y suena fatal, pero coges al menos malo. Pero no quiere decir que sea la persona adecuada para esa posición, ¿no? Es complicado. Cuando tienes esa fase de expansión tan grande, es muy complicado que realmente estés alineado con la cultura, igual que pasa en casos como el que me comentabas antes, de empresas que tienen muchísima más antigüedad o equipos que están muy consolidados, pues de a lo mejor personas que llevan 20 o 30 años en un puesto de trabajo. No me vengas a hablar de cultura porque ahí tienes una diversidad generacional y de ideas totalmente distinta, ¿no? Ahí es muchísimo más complicado de trabajar. Claro, es que ¿cómo gestionas una cultura? Es dificilísimo. Ahí tienes que ir analizando. Yo lo que haría, si fuera una consultora externa, es llegar, sentarme con todo el mundo, ver qué motiva a cada una de las personas que hay en el equipo e intentar buscar un nexo común, intentarlo. Vale. Y con las partes que no coinciden, ¿qué harías para que tal vez no
haya una mejor cohesión de todo el equipo? Claro, es muy difícil, pero esas partes que no coinciden, que son esas personas que son un poquito más grinch, ¿no? Que llamamos en las empresas, y esto cortarlo, porque es muy feo, normalmente lo son para todo. Lo suelen ser para todo. Si tenemos personas que tienen una mentalidad abierta, que tienen esa predisposición a ayudar a los demás, que pueden ser mentores, ¿no? Porque si llevan tanto tiempo pueden ayudar a las personas que no tienen tanta experiencia o que llevan menos tiempo en la empresa, no sueles tener problema. El problema lo tienes con personas que, oye, pues que ya están a lo mejor a punto de jubilarse y ya les da igual, o que llevan tanto tiempo que tienen también esas vivencias tan arraigadas que es muy difícil de romper, ¿no? Siempre hay un punto débil, siempre creo que podemos entrar por algún sitio, y si al final no lo conseguimos, lidiaremos con lo que podamos, pero tenemos que intentar crear la mayor parte de aliados posibles para poder abanderar esa cultura nueva. Claro, aquí ahora justamente entonces llega el segundo punto que comentabas antes, decías comunicación y liderazgo. Claro. Para apuntalar, transicionar o crear una cultura, cual sea de las tres situaciones en las que te encuentres, necesitas personas que te ayuden pues, a realmente difundir estas ideas y esta manera de trabajar. Sí. Entonces, ¿cómo influye, ¿no? el liderazgo en todo esto? Es clave, es la base. Si no tenemos buenos líderes o buenas líderes en los equipos no funcionan. Las personas que lideran equipos de trabajo son las personas que dan voz a la cultura, que representan la cultura, que reparten las cargas de trabajo, que crean sinergias entre departamentos, que comunican, que crean y motivan ese sentimiento de pertenencia. Por muchas encuestas de clima que hagamos, por muchos ENPs que tengamos, si no tenemos buenos líderes, la cosa se nos va, pero vamos, de las manos totalmente. La figura más importante es la de las personas que gestionan equipos. Y se nota muchísimo cuando hay departamentos en los que no funciona. Porque si tú además, que aquí la clave es medir, sobre todo medir, tener muchísimos datos y feedback de los equipos para que puedas detectar dónde está el problema. Pero cuando un departamento en general, no una persona, un departamento no funciona, es muy probable que el motivo principal sea un liderazgo erróneo, que no quiere decir que lo estén haciendo mal, sino que a lo mejor, pues oye, las prioridades son distintas, no comunicamos bien, no trasladamos bien la información, a lo mejor no estoy capacitado. No todo el mundo vale para ser líder tampoco, ¿no? No hace mucho comentaba el caso de una persona que, oye, pues probó, porque parece que el movimiento natural para crecer tiene que ser subir a ser líder y gestionar un equipo, pero a lo mejor cuando te ves en ese fregado dices, ostras, pues esto no es lo mío, ¿no? Quiero volver atrás y no pasa nada. Eso es pasa lícito también. Mucho más de lo que parece, ¿no? Claro, personas pero que la gente no se destacan, atreve a decirlo. Personas porque al final nos pensamos que la manera de crecer lógica dentro de una Porque organización es, claro, ir cogiendo responsabilidad y crecer y ir subiendo dentro del organigrama de la empresa. No es así, y no es así. Literal. Y hay personas que son muy buenas a nivel operativo en su trabajo, pero que son un total desastre en Claro, el trato humano claro. Y de liderazgo. Entonces, este tipo de personas, el plan de desarrollo que se les tendría que ofrecer a nivel de crecimiento... Y llegar a ser senior. Sí, No debería está, ser. no pasa nada. No debería ser, ¿no? A nivel vertical, sino horizontal y tal vez ver cómo también él puede influir sin una posición de liderazgo de equipos, pero al resto del departamento. Para mí la clave ahí está en detectar realmente si lo que estamos haciendo o el movimiento que estamos haciendo como empresa es el óptimo. Muchas veces nos equivocamos, nosotros nos hemos equivocado también, pero no pasa nada. Lo importante es poder dar ese pasito atrás y vuelvo otra vez al espacio de seguridad psicológica para que esa persona se atreva a decir, oye, que esto no es lo mío, quiero volver para atrás y que no pase nada. Porque hay empresas en las que a lo mejor alguien dice esto y esta persona está en la calle. Y aquí con el tema de los líderes me gusta siempre resaltar que hay como para mí dos tipos, seguramente haya más, que es el líder de equipo, ¿no? Que es el típico jefe, y para mí después también está el líder emocional. Y muchas veces detectar cuáles son los líderes emocionales del equipo es muy importante, porque yo en ocasiones he visto empresas en las que no estaba controlado y de repente en el momento que se tenía que despedir a alguien, despedías justo a uno de esos pilares emocionales del equipo y el desastre que se montaba allí era tremendo, ¿no? Porque el golpe emocional de un despido es elevado, pero cuando encima la persona que se va es la que no sujeta a nivel emocional al resto, bueno, se te desmorona todo encima. Totalmente. Y no tiene por qué coincidir. Bueno, es que muchas veces yo te diría que no coincide. Claro, es que tú puedes tener a una persona que lidera el equipo y luego puedes tener a la otra que hace de pegamento del equipo, ¿no? Y ahí lo importante es eso. Si tú te comunicas mucho, tienes seguimiento, tienes one-to-ones y más o menos tienes detectado qué aporta cada uno, porque aquí lo importante es saber qué aporta cada uno dentro de esa estructura de equipo, ¿no? Hombre,
pues a lo mejor te cuesta más tomar la decisión de sacar a según qué persona. Tampoco aguantemos a una persona por cada de pegamento del equipo si luego realmente la aportación tampoco es muy elevada, ¿no? Es muy complejo, pero que a veces pecamos de esto también, ¿eh? Que, no, que es que si lo sacamos va a haber aquí un revuelo y... Bueno, ya, pero ¿qué más te aporta? No, si en realidad nada, ya. Bueno, a lo mejor no tiene que estar, ¿no? Y no pasa nada. Pero esto daría para hablar de los despidos también. Yo para ir cerrando también un poquito el tema, una de las preguntas que me guardaba es, para poder bajar todo esto, es ¿qué acciones podemos llevar a cabo en nuestra organización para reforzar nuestra cultura o realmente pues, ¿no? seguir con esta personalidad propia que tenemos, ¿no? ¿Qué acciones has hecho tú? ¿Qué acciones has escuchado de otros compañeros que tal vez les han funcionado bien? Bueno, puede haber 1000 diferentes, pero las que funcionan mejor normalmente son acciones de talleres, por ejemplo. Talleres, es que aquí te voy a hablar de que el refuerzo realmente se hace con las personas que gestionan equipos, porque ellos son los que luego tienen que ir trasladando toda esa cultura, aunque luego tú puedas montar un team building, puedas montar una convención, puedas montar un evento enorme con todo el mundo. Pero en el día a día, que es donde la gente realmente se empapa, son las personas que los gestionan y que las gestionan los que tienen que ir haciendo esa labor de ir recalcando siempre, oye, pues este valor, este otro. Algo que nos ha funcionado mucho a nosotros este año es incluir la medición del encaje en cada uno de los valores de la compañía en la evaluación de desempeño, por ejemplo. ¿Cómo lo haces esto? Lo hemos puesto como si fuera una skill más y la gente, todo porque la hacemos 360 y te evalúan compañeros también, ¿vale? La gente puntúa del 1 al 5 o del 1 al 10, lo que tú determines, en qué nivel de encaje está esa persona con ese valor que tenemos dentro de la compañía. Bueno. Y tú ahí ves cosas como muy interesantes, ¿no? Que a veces tú tienes sensaciones y la verdad es que las puntuaciones han sido bastante significativas. Qué chulo. ¿Y qué haces cuando tienes los resultados? Es decir, con esas personas que ves que todo el mundo vota un 5 y con aquellas personas que tal vez todo el mundo vota un 1. Claro. ¿Qué decisiones tomas o cómo ayudas también a transicionar a esa persona para decir, hey, vamos a intentar a ver si te podemos realmente hacer encajar aquí? Muchísimo trabajo individual. Es cierto que, y ahora voy a presumir un poco, pero casi todo el mundo ha salido muy bien a nivel de Cultural Fit. Es verdad que hemos creado el equipo ya basándonos en esa cultura, pero si no fuera el caso, yo lo que haría es trabajar mucho con esa persona a nivel individual, ¿no? Oye, pues vamos a hacer sesiones de coaching, de mentoring, vamos a hacer formaciones. Y si aún así luego sigue la puntuación muy baja, volvemos a lo del principio. O bien la cultura lo va a expulsar porque no se va a sentir cómodo, no se va a sentir cómoda a la larga, es un tema de medio o largo plazo, o bien habrá que tomar alguna decisión. Porque si tú realmente crees y valoras tu cultura empresarial, tiene que ser la base. Evidentemente tiene que haber una estrategia, tiene que haber unas ventas, tiene que haber un presupuesto, un EBITDA, pero todo eso lo vas a poder conseguir si tienes esa cultura consolidada. Y si hay personas que no están alineadas con esa cultura, distorsionan y hacen ruido. Literal, y además cuando no priorizas el encaje cultural en el proceso de selección, lo que te pasa es que después no puedes hacer la personalización que dices, porque claro, tú si ahora encontrás que de repente hay alguien que flojea a nivel de fit cultural, puedes personalizar y coger individualmente a esa persona y hacerle un acompañamiento pues mucho más cercano. El problema es que cuando de repente... Media empresa. Sí, imagínate media empresa ves que no, tienes un cacao ahí metido, que no vas a poder hacer la personalización, vas a tener que tomar alguna decisión e incluso no hacer nada es otra de las decisiones que puede causar también revuelo, porque al final... Es la peor, ¿eh? Sí, porque tendrás un 50% de personas que no encajan con la cultura, que cada uno, además, seguramente tendrá su manera de trabajar totalmente diferente y ese 50% que sí que encaja, y ese es el gran problema y poco hablamos, ese 50% que sí que encaja irá un poco perdido. ¿Cómo vive ese otro 50%? Sí, diré, ostras, pero yo, o sea, ¿cómo vivo? O sea, ¿qué pasa, sabes? Dirá, ¿encajo yo aquí o no encajo aquí? Claro. Incluso ahora es que la gente que sí que encaja se plantee si realmente esa es su empresa para trabajar. Exacto. Pero esto pasa muchas veces cuando tenemos personas de alto rendimiento y tenemos personas que no tienen rendimiento. Si tú permites tener ese tipo de personas que no aportan y que realmente es sabido por todo el mundo que no están haciendo lo que corresponde con unos mínimos, al final, una de dos, o la gente se enfada y se acaba yendo, que es lo que suele pasar, o al final pues es que lo ignoran o la ignoran totalmente, ¿no? Y tampoco es bueno. Ninguna de estas dos soluciones es positiva para la compañía. Pero mucha gente buena se va o se puede ir si tú no acompañas el resto y lo impactas de la misma forma. Es la coherencia. Al final es un tema de coherencia.
Me quedo con esta última acción que nos has dicho. Creo que puede ser muy útil y algo que es relativamente fácil de implementar. Importante si implementamos después darle seguimiento, porque Claro, nada claro. sirve recoger todos estos datos si después no vamos a hacer nada, porque incluso es peor, ¿no? Porque nuestros Exacto. empleados la próxima vez que hagamos algo así dirán, ¿por qué voy a ¿Para qué? participar si después no Hay que pasa hacer nada, ¿no? seguimiento. La gente tiene que saber que cuando da feedback o puntúa, todo eso tiene un impacto después en acciones, porque si no dejan de hacerlo. Pues Patricia, muchas gracias por haber venido y gracias por explicarnos un poquito más sobre ti, sobre ¿no? Cómo lo hacéis vosotros y abrirnos las puertas de tu empresa. A vosotros. Muy bien. ¿Qué tal? ¿Cómo te has sentido? Muy bien, ¿no? El síndrome del impostor, bien, ¿no? Se me Ahora ha ya, quitado, se ya me ha está. quitado. Es que es una conversación muy... Ya ves, o sea, es muy fluida, yo creo, por lo Sí, general. sí. Nada, muy guay. Qué guay. Aparte que es a lo que me dedico, ¿sabes? Que estoy en mi salsa. Qué guay, no, no, y es una... A mí el tema de la cultura, la verdad es que